Capítulo 3. Susurros en la oscuridad. La madrugada había sido una prueba de resistencia para el grupo. La tormenta de la noche anterior los había dejado exhaustos e inquietos, cada uno tratando de calentarse con las pocas mantas y ropa seca que les quedaban. Al amanecer, el campamento improvisado parecía más frágil que nunca. Sin embargo, entre los sobrevivientes había una determinación silenciosa. Todos sabían que con cada segundo que pasaba, sus probabilidades de supervivencia disminuían. Con los primeros rayos de sol, Marcos reunió al grupo para trazar el plan del día. Sabía que mantener a las personas ocupadas era crucial para evitar que el miedo los consumiera. Laura, la doctora, seguía atendiendo a los heridos, quienes sufrían con dolores e infecciones incipientes, agravadas por el ambiente húmedo y hostil. Renata, con ojeras profundas y manos agrietadas, continuaba trabajando en la antena improvisada. Había logrado captar una señal débil, pero necesitaba algo más constante. Marcos organizó a los sobrevivientes en equipos de exploración para evaluar el terreno y buscar más recursos. Esta vez, Carlos, quien el día anterior había relatado las extrañas marcas en la selva, fue elegido para liderar un equipo que exploraría un tramo más alejado del río. Estaba dudoso, pero sabía que Marcos contaba con él. Mientras tanto, Laura se unió a un pequeño equipo para buscar plantas o raíces que pudieran usarse como alimento o medicinas. La selva era densa y asfixiante, cada paso requería precaución y la vegetación alta parecía tragarse al grupo a medida que se alejaban del campamento. Carlos caminaba al frente, tenso y atento a cualquier movimiento. No podía olvidar las marcas que había visto antes, árboles con arañazos profundos y huellas que no coincidían con ningún animal conocido. Marcos y él habían discutido la posibilidad de que fuera obra de alguna criatura local, pero ambos sabían que, en el fondo, algo no cuadraba. Mientras exploraban la orilla del río, encontraron ramas partidas, como si algo grande hubiera pasado por ahí recientemente. Carlos se detuvo y llamó a los demás, señalando las marcas en el suelo. Eran huellas, pero extrañas, como si fueran de un animal que arrastraba las patas o garras pesadas. Ninguno de los sobrevivientes pudo identificarlo y el silencio nervioso se fue instalando entre ellos. De regreso en el campamento, Renata finalmente logró un avance. Ajustando la antena, consiguió captar un sonido más claro en el radio. Con el corazón acelerado, llamó a los demás. Poco a poco, todos se reunieron alrededor del dispositivo mientras Renata intentaba ajustar la frecuencia. El ruido iba y venía, intercalado por un murmullo distante, una voz que parecía querer comunicarse, pero algo parecía bloquear la señal. El grupo, ansioso y nervioso, esperaba algún mensaje, una señal de rescate, pero lo que escucharon fue algo inesperado. Entre el ruido, la voz se volvía cada vez más clara, aunque difícil de entender. Eran solo palabras sueltas, pero formaban una frase incompleta que dejó al grupo helado. Cuidado, ellos no están solos. Estas palabras resonaron en el silencio y nadie supo qué pensar. Marcos intentaba mantener la calma, pero sentía el mismo escalofrío que el resto del grupo. Mientras procesaban ese mensaje enigmático, un fuerte crujido sonó desde el borde de la selva, como si algo hubiera pisado una rama. Todos se giraron hacia el sonido. La selva parecía más oscura y densa que durante el día, y la sensación de ser observados aumentaba con cada minuto. Marcos, que hasta entonces intentaba calmar al grupo, se dio cuenta de que debía investigar para que todos se sintieran más seguros. Pidió a Carlos y a otros dos que lo acompañaran. Armados solo con ramas y pedazos de metal de los restos, avanzaron lentamente hacia el origen del sonido. El silencio de la selva era casi asfixiante, y el ruido de sus propios pasos resonaba demasiado en medio de los árboles. Cuando se acercaron a donde habían escuchado el crujido, vieron algo que los dejó sin palabras. Entre las sombras, una figura oscura e imponente se movía silenciosamente, observándolos desde la distancia. No era posible discernir si era humano o animal, pero los ojos de la figura parecían brillar con un tono amarillento. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura desapareció entre los árboles, sumergiéndose en la oscuridad. El grupo regresó al campamento en silencio, sin saber cómo contarle al resto lo que habían visto.
Renata, quien observaba todo desde lejos, notó la expresión perturbada en sus rostros. Al relatar lo sucedido, el grupo entero se dividió entre la incredulidad y el pánico. Marcos intentó calmar a todos, recordándoles que el miedo podría hacerlos imaginar cosas, pero él mismo sentía que había algo extraño en aquella selva. Al caer la noche, nadie pudo dormir. Laura intentaba tranquilizar a los heridos, pero incluso ella parecía inquieta. Renata, que antes estaba absorta en su trabajo, se detuvo a reflexionar. El mensaje en la radio, las marcas en la selva y la figura sombría. Todo indicaba que quizás no estaban solos. Tal vez alguien o algo los observaba, algo que conocía cada paso que daban. Entonces, en medio de la noche, otro sonido resonó en la selva, pero esta vez era un sonido distante, casi como un aullido que parecía venir de todas direcciones. Los sobrevivientes se reunieron alrededor de la fogata, mirándose unos a otros con expresiones de miedo y desconfianza. ¿Sería algún animal salvaje? ¿O algo más? Carlos rompió el silencio. Relató más detalles de las marcas que había encontrado. Algunos árboles parecían arañados en patrones extraños, casi como si fueran símbolos. Recordaba vagamente leyendas locales, historias de antiguas tribus que creían en espíritus de la selva, entidades que protegían o maldecían a aquellos que invadían sus territorios. En ese momento, Renata sintió un escalofrío. Recordó algo que escuchó en el mensaje de la radio, una voz que decía no están solos. ¿Sería eso una advertencia? ¿Un presagio? La conversación fue interrumpida por un nuevo sonido, pasos lentos y pesados, provenientes de la oscuridad alrededor. La fogata parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar a su alrededor. Todos quedaron paralizados, atrapados en un miedo aterrador. Y entonces, sin previo aviso, la fogata se apagó, dejando al grupo en completa oscuridad. Marcos tomó la mano de Laura, tratando de guiarla, mientras Renata apretaba el radio contra su pecho, como si fuera su única conexión con el mundo exterior. En medio del silencio absoluto, un susurro reverberó en la oscuridad, bajo y profundo, como si la selva misma les hablara: ustedes invadieron, ahora no hay vuelta atrás. La voz parecía venir de todos lados, y el grupo quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. De repente, la fogata se encendió con una pequeña chispa que había quedado. Cuando la luz volvió, se dieron cuenta de que estaban solos, pero una sensación incómoda persistía, como si algo hubiera dejado claro que su presencia ahí no era bienvenida. La tensión era palpable, y todos entendieron que aquella noche había sido una advertencia. Algo los vigilaba, algo que habitaba las profundidades de esa selva y que quizás no estaba dispuesto a dejarlos ir. Así, el grupo pasó el resto de la noche en alerta, con los ojos clavados en la oscuridad, sabiendo que, al amanecer, tal vez tendrían que tomar una decisión difícil: continuar en busca de un rescate o enfrentar la amenaza misteriosa que los rondaba, cada vez más cerca. Continúa en el capítulo 4. Los peligros de la selva.